compartiendo con los hermanos. Tuvimos un grato momentos de conversación y en la iglesia de la palabra del Señor. Y hoy viernes también hemos conversado antes de la reunión. Gloria al Señor. Y ahora estamos aquí para bendecir al Señor y escuchar de su palabra. Ya hemos escuchado algunas expresiones, algunas palabras que el hermano Iker ha leído, pero siempre en cada reunión hay una palabra principal, una palabra central. Y doy gracias al Señor por tener esta oportunidad de compartir con los hermanos, con el hermano Iker, con Nicolai, con su esposa, que hace muchos años que nos conocemos. Muchos años. ¿Cuántos años tiene la niña? 24. 24. Entonces, hace 25 años que más o menos nos conocemos. Y gracias al Señor que Él ha permitido que nos congreguemos aquí en estos días. Por mi parte, para aportar, aunque sea un granito de arena, para la obra del Señor, de los hermanos y también de la iglesia. Porque siempre, como hijos de Dios, tenemos que aportar. No mandar, sino aportar para el bienestar de los hermanos. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca del río de las bendiciones de Dios. Y que cada uno pudiera examinarse y ver en qué parte del río de Dios está su vida. Y el Señor ha medido para cada uno, como les decía, 1000 codos, o un tramo de 450 metros para cada uno, para que lo camine, para que vaya profundizándose en las cosas del Señor. Entonces, de eso se trataba la palabra del Señor el miércoles. Y hoy el Señor tiene una palabra también para mi propia vida y también para todos los que tienen oídos para oír. Y pienso que los que estamos aquí no somos sordos, sino tenemos oídos para oír. Pero que sean nuestros oídos espirituales, que escuchen las cosas de Dios. Así que de inmediato vamos a tener esta meditación en el libro de los Hechos. Los Hechos, capítulo 7, versículo 47 al 50. Esperando que todos los hermanos puedan leerlo, escucharlo, apuntarlo para otro día que puedan meditar más. Porque la palabra del Señor no es pasajera, sino la palabra del Señor es permanente y tenemos nosotros que meditarla. Y dice así, en el nombre del Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Y dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Esta es la lectura de la palabra del Señor para hoy. Y cuando he leído esta palabra del Señor, me he dado cuenta que fue predicada, fue dicha en el principio de la vida cristiana. En el principio, cuando la iglesia comenzaba a desarrollarse.
No es una palabra que fue predicada al final de la vida cristiana o cuando la iglesia tenía más o menos unos 100 años, la primera iglesia cristiana, sino que esta palabra fue dicha y fue predicada al principio de la vida cristiana, para los primeros cristianos digo cristianos porque comienza la vida cristiana en el tiempo de Jesús, para que los primeros cristianos pudieran escuchar y pudieran ver, pudieran examinar y pudieran responder. Entonces esta palabra para los primeros cristianos dice que Dios dijo: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Y cuál será el lugar de mi reposo? Y hasta ahí queda esa palabra, esa predicación para los primeros cristianos. Pero vemos al examinar la Escritura que ninguno de los primeros cristianos dio respuesta a esa propuesta, a esa palabra del Señor que decía: ¿y vosotros qué casa me edificaréis? Porque yo he vivido, yo he estado presente en la casa que edificó Salomón, en la casa que después fue reedificada y también en la casa que había cuando Jesús vino a la tierra. Dios habitó en la antigüedad en forma especial en lo que se llama el templo de Salomón, o la casa de Dios, en donde Dios se hacía presente de esa manera para que la gente de ese tiempo lo entendiera. Si bien es cierto que Dios tenía su espacio, tenía su trono en el cielo, pero Él quería hacerlo cercano para la gente. Entonces mandó edificar el templo de Salomón. Pero el templo de Salomón fue destruido. Fue destruido por los enemigos de las cosas de Dios. Y después ellos lo reedificaron otra vez con los profetas y otra vez fue destruido. Entonces Dios dijo: ya no habitaré más en ese templo hecho por la mano del hombre, aunque había sido un mandamiento y todo lo habían hecho correctamente. ¿Por qué? Porque Dios se salió prácticamente de ese templo antiguo, porque los creyentes se habían alejado de Dios. Los creyentes escuchaban la palabra de Dios y no la practicaban. Entonces Dios, con su presencia, no tuvo por menos que retirarse de ese templo. Entonces, al retirarse, ahora hace esta pregunta a los primeros creyentes de la vida cristiana: si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis vosotros? Dice el Señor. Pero ninguno, como les decía, ninguno de los primeros cristianos le dio respuesta. Ellos siguieron predicando la palabra del Señor, siguieron orando por los enfermos, siguieron enseñando las palabras del Señor, pero ninguno dio respuesta. Pasaron los años y Pablo, un hombre que era contrario a las cosas de Dios, que se convirtió a Dios con toda su vida, él, después de muchos años, dio la respuesta a esa pregunta que había sido hecha en el principio de la vida cristiana. Y Pablo dijo
vosotros, cada uno de vosotros, los creyentes, sois templo del Dios viviente. Cada uno de vosotros sois templo del Espíritu Santo. Dios ya no habitará más en templo hecho por la mano del hombre, aunque sean hermosos, aunque estén adornados con categoría, con piedra preciosa. Dios no estará en todos esos elementos, sino que estará en el corazón de los creyentes. Amén. Y que estén también en condiciones de recibir la gracia de Dios y el poder de Dios. Entonces, a la pregunta que el Señor hacía al principio de la vida cristiana: ¿y vosotros qué casa me edificaréis? Y Pablo dice: vosotros sois la casa de Dios. Cada uno de vosotros tiene que edificar su casa espiritual, la casa para Dios. La vida cristiana no es solo venir a la iglesia y escuchar la alabanza, las predicaciones, que está bien escucharlo, la armonía de los hermanos. Esa es una parte de la vida cristiana. Pero cada creyente debe de preocuparse de su vida personal y edificar la casa de Dios. No estos edificios, sino la casa de Dios. La casa de Dios, que es cada uno de los creyentes. Por eso la pregunta es: ¿y vosotros qué casa me edificaréis? Se traspasa esa pregunta para cada uno de nosotros. ¿Y ustedes, cada uno de ustedes, qué casa me edificarán? ¿Cómo edificaréis vuestra casa espiritual para Dios, para que Dios habite en el corazón de la persona? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 que muchos creyentes edifican su casa en el fundamento, en la piedra angular que es Cristo el Señor. Ahí se fundamenta y se crea la casa espiritual, la casa que Dios quiere que cada uno pueda edificar. Y dice la palabra del Señor que muchos edifican la casa del Señor correctamente y le ponen oro a la casa. ¿Qué es el oro? En la palabra del Señor es la santificación. El creyente empieza a caminar en el camino de Dios, empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a practicar, entonces empieza a edificar su casa espiritual y le pone oro. El oro es la santificación de la persona, que se preocupa el creyente de ir santificando su vida, ir purificando su vida, ir apartándose del mal con la ayuda del Señor. Entonces le pone a su edificio el oro. Cosa preciosa es ver a los creyentes que se consagran al Señor. Es hermoso cuando los dirigentes de la iglesia ven que tal hermano o tal hermana se consagra al Señor. Entonces está viendo que el hermano le ha puesto oro a su casa espiritual, en la edificación para el templo de Dios. Y después dice la Biblia que al oro le agrega la plata. La plata significa un elemento duradero. Le afirma su casa bien firme para que sea duradera, aunque vengan las tempestades de la vida, aunque vengan los problemas, vengan las situaciones difíciles en la familia o en la comunidad. Entonces allí, como le ha puesto plata a su edificación, entonces
le está poniendo algo firme a su casa. Primero el oro, la santificación, y después la seguridad, controlando su vida con la ayuda del Señor, practicando la vida cristiana, practicando la durabilidad en las cosas de Dios y no ser un creyente pasajero que escucha la palabra por un oído y le sale por la otra. O escucha la palabra y dice sí, sí, y después al rato no. No es eso, sino que le ha puesto durabilidad a su casa espiritual. Qué hermoso es ver esa casa. Y después dice la Biblia que le agrega piedra preciosa a su vida cristiana, a su buen correr en las cosas de Dios. La piedra preciosa es los dones que recibe, los ministerios, los talentos, las actitudes positivas que tiene el cristiano, el bienestar que hace a otras personas, que está abierto para hacer cosas para la iglesia o cosas para otras personas. Entonces le está poniendo a su casa espiritual piedra preciosa. Qué hermoso ver a un creyente que santifica su vida, que es firme en las cosas de Dios a pesar de los sufrimientos que hay en la vida, y también verlo con piedras preciosas en su vida, en su rostro, en su semblante, en su hablar, en su trato armonioso para con los hermanos, para con las personas. Esa es la persona, hombre o mujer, que le ha puesto a su casa espiritual piedra preciosa. Y sigue el creyente avanzando. Y dice ahí la palabra del Señor, 1 Corintios 3, que muchos le agregan, después de la piedra preciosa, madera. Aleluya. ¿Madera para qué? Para afirmar la casa, para que sea más sólida. Pero en la práctica hay muchas maneras que los albañiles, los constructores pueden edificar una casa. Hay maderas que son firmes y duraderas y otras maderas son muy débiles. Aquí tenemos los constructores de primera aquí en la iglesia, Nicolai, Iker. ¿Ustedes me pueden decir cuáles son las maderas más firmes para construir? ¿Pueden nombrar alguna? La fe. ¿Ah? La madera. ¿La madera? La fe. ¿Ah? La madera es la fe. Sí, no, la madera normal. No, madera normal. El pino. Maderas que son más firmes, Sí, el roble. y que no son tan débiles para construir. Roble. Claro, hay en la Biblia que está el roble, está la encina, está, dice, el olivo, y otras, el cedro. Cuando se construyó el templo, antiguamente también con cedro, con madera firme. Muchos le ponen también madera firme a la construcción de su casa. Pero también hay maderas que son más débiles, que con el peso de la casa se puede venir de abajo y destruir todo. Como por ejemplo el pino, que es más débil que otras maderas, el sauce y otras maderas que son más débiles, entonces la casa se viene abajo. La palabra del Señor dice que muchos le ponen madera de la buena a su casa. Firme su casa para lo que venga después y para el Señor. Pero otros también le ponen madera, pero de esas maderas más débiles. Y la casa, aunque haya caminado unos años
con mucha bendición. Si le ha puesto madera a su casa, madera débil, pues se le va a venir abajo. Pero a pesar de todo eso, dice la palabra del Señor, que algunos han comenzado muy bien en las cosas de Dios, han edificado su casa muy bien, pero después de la madera le han puesto heno, le han puesto paja, en donde el heno se refiere a la hierba silvestre, que tienen una apariencia un poco bonita, podemos decir, que esas son flores, pero después es cortada y es dada a los animales. Y las hojas también, como dice aquí la palabra del Señor, que algunos después de la madera le han agregado heno, le han agregado paja, y la casa se ha venido abajo. Empezaron bien las cosas de Dios, caminaron bien, pero después, con el correr del tiempo, le pusieron cualquier cosa a la casa, y la casa se ha venido abajo. Y la palabra del Señor dice que toda casa va a ser probada por el fuego. Como dice la palabra del Señor, con fuego será probada cada casa de los cristianos, cada casa de los hermanos. Y el fuego la probará. Si ha edificado correctamente en las cosas de Dios, aunque venga el fuego, vengan las tempestades, vengan las pruebas, las dificultades personales, dificultades familiares, la casa estará ahí firme para honrar el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y vosotros, ¿qué casa me edificaréis? Ahora traspasamos esta palabra para nuestros días, para el presente, para el ahora. ¿Qué casa hemos edificado hasta hoy en la presencia de Dios? Nos hemos preocupado de ir edificando nuestra casa con santidad, con edificación sólida, con piedras preciosas, o estamos siendo solamente creyentes sin casa para Dios, solamente escuchar, solamente venir, y no nos hemos preocupado cada uno de nuestra propia persona. Nos hemos preocupado de otras personas, nos hemos preocupado de, podemos decir, de otras religiones. Qué equivocados están. Si miramos a alguna iglesia, por ejemplo, supongamos católica o musulmanes o lo que sea, encontramos ahí todos los errores que dice la palabra del Señor. Entonces nos hemos preocupado de otros y no nos hemos preocupado de nosotros mismos, como dice la palabra del Señor. Y vosotros, cada uno, ¿qué casa me edificaré? En todo este tiempo que llevamos en el camino del Señor, ¿le hemos edificado una casa agradable a Dios, que es nuestra propia vida? Amén. ¿O no hemos edificado nada? Solamente oidores de las cosas del Señor. Entonces el Señor nos pregunta, para ir concluyendo, y ustedes, cada uno de vosotros, ¿me habéis edificado casa, que es vuestra propia vida? A pesar que algunos somos gordos, somos flacos, somos feos, o las mujeres feas, o gordos, o en distintas maneras, o cojos, o lo que sea, pero el Señor tiene un grande cuidado, una grande veneración, un grande respeto para cada persona, cualquiera sea su situación física. Entonces, cada uno de nosotros, como seamos, debemos de edificar la casa espiritual para Dios.
¿Y para qué? ¿Para qué le vamos a edificar? Dice la palabra de Dios, porque Él quiere habitar en nuestra casa espiritual. Él quiere habitar en nuestros corazones. Él quiere habitar en nuestra vida. Aleluya. Para eso, no solo para bendecirnos, no solo para ayudarnos, no solo para guiarnos en la vida, sino Él quiere vivir en nuestro corazón. Aleluya. Vivir en nuestra vida, vivir en la casa que nosotros le edifiquemos. Gloria al Señor. Para honra y gloria de su nombre. Dice la Biblia, Él quiere reposar en nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos conformamos que el Señor nos toque con su Espíritu y decimos, qué bien que el Señor me ha tocado, he sido bendecido con la alabanza, con los testimonios, con la palabra, y he sentido una cosita ahí en mi corazón y nos alegramos. Está bien de alegrarse, pero el Señor quiere algo más que tocar en nuestra vida, algo más que alegrar nuestro espíritu, que darnos ánimo, que darnos fuerza, sino Él quiere habitar en nuestro corazón. Habitar en su templo espiritual, que somos cada uno de nosotros. El Señor quiere habitar en el corazón de los niños, de las niñas, de los jovencitos, de las jovencitas, de la gente mayor, de los ancianos. Él quiere habitar en nuestra vida. Y en donde quiera que vayamos, para donde quiera que tengamos que andar, que tengamos que hacer, llevaremos a Dios en nuestro corazón. Llevaremos la bendición de Dios para todos los pasos, todo lo que tengamos que hacer, llevaremos a Dios en nuestra vida. Amén. Por lo cual, para concluir, pensemos, meditemos si estamos edificando bien la casa personal de cada uno o nos falta algo que ver y que nos damos cuenta que no nos hemos preocupado. Pues el Señor, a través de esta palabra, nos da a entender que nos preocupemos de nuestra casa espiritual, que somos nosotros mismos, hombres y mujeres que viven, hombres y mujeres que trabajan, hombres y mujeres que se preocupan de su familia o del bienestar, pero en el sentido espiritual somos casa de Dios y puerta del cielo para la salvación de nuestra propia vida y para la presencia de Dios en nuestro corazón. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias al Señor por la palabra que ha sido dada para cada uno de nosotros. Voy a pedir a la hermana Alexandra que